Ay, me pellizco, hermano. Un día me vi unos morados aquí, mira. Sí, porque no cae en sopor. Hay muchas razones. Eso es lo físico. El problema es el sopor espiritual. Imagínese usted una iglesia, hermanos, que está caminando medio dormida, medio despierta. ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué es aquí? Ay, 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 ay. Se va a ir al barranco. Pero Dios dice, este es el tiempo de un despertar glorioso, de un reconocer que somos hijos de Dios. El que ha vencido es vencedor y vencerá siempre. Y quiere una iglesia que seamos más que vencedores. A triunfar, se ha dicho, a conquistar, hermanos. Es el tiempo de vestirnos, hermanos, la armadura de Dios y decir, hoy comienzo a conquistar. Cuando nos saludemos los unos a los otros, digámosle conquistador, 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 bendigámonos así, porque si no, esto no funciona. Tiene que entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. La inminente venida de Cristo, hermanos, por su iglesia, nos impone, no nos pide, nos impone la necesidad de vestirnos de las armas de luz para guerrear contra las huestes de las tinieblas que se han levantado contra la verdad de Dios. Hermanos, yo no sé si usted cree que Jesús viene pronto, pero una forma de creer a Dios, de creerle con el corazón, no con la mente, de que Cristo está cerca, hermanos, es empezar a conquistar, empezar a tomar lo que es nuestro, empezar a arrebatar, hermanos, con fe, porque el evangelio es para los que arrebatan, así dice la palabra. El evangelio es para los que arrebatan, y eso lo hemos perdido, hermanos. Hemos bajado las manos, nos hemos cruzado de brazos, nos hemos vuelto, hermanos, sí, pues ¿qué voy a hacer? Así quiere. Y lo peor es que le echamos la culpa a Dios. Esa es la voluntad de Dios, jamás es la voluntad de Dios que estemos, hermanos, fracasados. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te vaya bien, que seas prosperado en todo, que tengas salud, que tu alma prospere. Esa es la voluntad de Dios, que tu familia esté, hermanos, consagrada, que tu familia esté en los caminos de Dios. Amado mío, levántate y conquista tu familia. Por eso le pido que siga viniendo, porque le tengo palabra de Dios para decirle cómo va a conquistar a su familia. No se trata solo de decirlo, hay textos que nos ayudan. Alabado sea Jesús. A veces me enojo, hermanos, pero no con usted, sino contra el diablo. Este es el tiempo entonces de levantarnos y ponernos firmes para salir a conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Llegó el tiempo, hermano amado, te lo digo con toda solvencia y toda autoridad espiritual, llegó el tiempo de que tus sueños, tus anhelos y los proyectos que por mucho tiempo has acariciado sean realidad. ¿Quieres que te lo diga otra vez? Aleluya. Apláudale al Señor, hermano, apláudale. Creo firmemente que el año 2016 se nos va a abrir a nosotros como la oportunidad, hermanos, de que todos los sueños, anhelos, proyectos, aquellas cosas que hemos acariciado por mucho tiempo y que no se han logrado por una u otra razón, este año los vas a conquistar. ¿Y sabes por qué los vas a conquistar? Porque has nacido de Dios. Porque crees que Jesús es el Hijo de Dios, porque tenemos fe y tenemos, hermanos, el ADN glorioso de un eterno y poderoso Señor. Por eso yo me siento feliz, hermanos amados, porque este año vamos a caminar, llevando, hermanos, haciendo lo que Dios nos manda hacer para que de verdad seamos conquistadores. Hermanos, tú no vas a ser conquistador si te quedas sentado. Yo te quiero preparar, hermanos, y por eso la sesión del miércoles es urgente para los pastores y los coordinadores, porque les quiero proponer, hermanos, planes, pero planes donde nadie se va a quedar sentado. ¿Me está escuchando? Tal vez tú vas a decir, tan bonito que estaba. No te preocupes, hermano, no es obligación. No con eso decir, entonces me voy. No, hermano, no vas a solucionarlo así. Si no quieres, no quieres. Pero te vamos a poner la oportunidad de decir, yo quiero conquistar también.
Y si te quieres quedar sentado, quédate sentado, hermanos, hasta que eches raíces. Pero no es la voluntad de Dios. Bueno, rápidamente, ¿me da 5 minutos? Isaías 54:2. Vamos a Isaías 54:2 y 3. Esto no lo puedo pasar por alto, no lo puedo dejar ahí, hermanos. Es un texto muy hermoso, muy oportuno para que tú y yo lo podamos saborear esta mañana, ya que Dios nos está bendiciendo. Aprovechemos esta oportunidad. Dice 54:2. 54 el capítulo, versículos 2 y 3. Primero, dice la palabra ensancha. Diga conmigo, ensancha. Muy bien, ¿qué es lo que hay que ensanchar? El sitio de tu tienda. Y ahí hay una coma, ¿verdad? Y ahora deberíamos decir, y ensancha las cortinas de tus habitaciones, solo que ahora dice, las cortinas de Dios sean extendidas, es un sinónimo, sean extendidas. Punto y coma. Y luego dice, no seas escasa. Habla en femenino porque yo creo que le está hablando a la iglesia. Iglesia, no seas escasa. Alargas tus cuerdas y refuerza tus estacas. Fíjese que, hermanos, rápidamente, como el tiempo se me fue, le voy rápido al grano. ¿Qué quiere decir ensancha y qué significa ensancha? Ensanchar algo, voy a ponerlo de una manera sencilla, es estirar algo, ¿sí? Ensanchar algo es hacer que lo que es pequeño se vuelva grande. ¿Sí, amén? Ensanchar un sitio implica que tú dices, ya este metro cuadrado ya no me es suficiente. Voy a tratar de abarcar otro metro cuadrado. Ahora van a ser 2, después 3, después 4. Ahora fíjese bien que nadie crece si antes no ensancha el lugar donde va a crecer. Amén, hermanos. Usted no puede, hermanos, crecer para arriba ni para los lados si no primero pone las bases. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que ensanchar, hermanos? Nuestra capacidad mental. Tenemos que aprender a ensanchar nuestra voluntad. Empezar a ensanchar, hermanos, nuestros conceptos. No debemos quedarnos en lo pequeño o poco o escaso. Hermanos, creamos en grande. Amén, hermano. Creamos en grande. Creamos, hermanos, como que fuéramos millonarios. Hagamos grandes planes. Pensemos en grande, analicemos en grande, hermanos, soñemos en grande, pero no nos quedemos solamente en soñar y en pensar. Empecemos ya a caminar, empecemos a decir, bueno, yo voy a ensanchar mi lugar para que después que he ensanchado mi lugar, entonces voy a extender mis cortinas. Hermanos, extender las cortinas quiere decir, hermanos, la estructura que vas a poner encima de lo que tú ensanches. Amén, hermanos. No puedes hacer, hermanos, puedes crecer para arriba, pero no te puedes expandir horizontalmente si no eres capaz de conquistar algo más. Hermano, tú tienes que crecer. Quieres crecer para arriba, ¿verdad? Primero crece para horizontalmente. Porque entonces sí vas a tener más fuerza para poder crecer para arriba. Rápidamente luego dice, no seas escaso. No me lo pases, sí hay 3, sí, perdón. 2. No seas escaso, hermanos, no hay que escatimar esfuerzos. Si tú piensas ya desde entrada, no, yo creo que no voy a poder, ya te cancelaste. ¿Crees que puedes, hermano? ¿Crees que es posible hacerlo? Bueno, así hay que pensar. A veces a uno no le traicionan las cosas y no, yo creo que eso sí es muy difícil. Yo nunca lo he hecho. Pues si nunca lo has hecho, lo vas a hacer ahora. No es que ensancharme esto, hacerlo con lo que vamos a ver. No, yo creo que eso no, hermano, sí vas a poder. No hay que ser escaso. No seas escasa. Hermanos, si tienes que invertir, en el nombre de Jesús, va a ser una inversión, no un gasto. Así inviertes dinero, inviertes conocimiento, inviertes esfuerzo, lo que sea. Luego dice, alarga tus cuerdas. Hermanos, alarguemos, hermanos, los proyectos. Y luego dice lo más importante, y refuerza tus estacas. ¿Qué son estacas? Principios.
principios, hermanos, que tenemos. Volvamos a conocer los principios de la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Te vas a encontrar que has perdido grandes principios que te van a ayudar para ser sólido. Dios no está inventando el agua azucarada. Dios conocía y conoce esto y conocerá por la eternidad todo lo que tenemos que hacer. Ahora vienen las recompensas. Con eso terminamos. Versículo 3. Rápidamente, porque si haces lo primero, si hacemos lo primero, extenderás, este es futuro, pero es una profecía de Dios, extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, o te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Aleluya. Hermanos, la responsabilidad de los padres es enseñar a nuestros hijos a ser conquistadores. Si el padre es conquistado y vive esclavo, sus hijos serán esclavos. Esa es la verdad toral. Si tú no te conviertes en un conquistador y ya eres padre de familia, amados, la suerte de tus hijos, de tu descendencia, será triste. Por eso es que por décadas, hermanos, por centurias, países subdesarrollados seguirán siendo siempre subdesarrollados y no hay manera de que salgan del subdesarrollo porque los padres no quieren cambiar, porque los padres siguen siendo gente esclava, conquistada. Pero cuando venga esa fuerza y digamos, yo voy a hacerlo no por mí, por mis hijos, por mis nietos o nietas, por mis generaciones. Entonces la promesa es, te extenderás. Ahora fíjese que empieza a la mano derecha. Caerán a tu lado 1000 y luego a tu izquierda y a tu izquierda 10,000. Amén. Poder, sentimiento. Amén. Autoridad de Dios, conceptos de voluntad. Te vas a extender en todo, con poder y autoridad, con sentimientos, con verdades gloriosas. Y entonces dice, y tu descendencia, qué precioso, heredará. Para heredar a alguien hay que fabricar algo, hay que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Cuántos van a heredar a sus hijos? Ok, herede lo mejor. ¿Heredarán qué naciones? ¿Por qué? Porque tú las conquistaste, porque tú te pusiste las pilas, porque tú dijiste, yo conquistaré, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Por qué asoladas? Porque ya, si se recuerda lo que vimos en el 31, echaremos fuera de nuestro territorio a ejércitos extranjeros. Quedarán desoladas o asoladas porque ya están libres para que tu simiente las tome. Cumplamos con ese sagrado deber de dejar a nuestra simiente lo mejor de lo mejor. Póngase de pie, por favor. Pongámonos de pie, hermanos. El tiempo se fue, pero gloria sea al Señor. Quiero hacer una oración por todos ustedes. Levante sus manitas. Cierre sus ojos. Yo le invito, hermanos, por un momento a que usted le pida a Dios que lo convierta en un conquistador. Mientras usted hace eso, quiero hacer un llamado. Si hay entre nosotros personas que no conocen a Cristo, que nunca han tenido el privilegio de nacer de nuevo, yo lo invito a que reciba a Cristo esta mañana. Porque el primer paso para ser conquistador es nacer de arriba, nacer del cielo. Nadie puede ser conquistador si no ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo implica creer en Jesús. Ser humilde y decirle, Padre, te necesito, Señor, entra a mi corazón. Si alguien no lo ha hecho, allí donde está, puede hacerlo. Hágalo ahora. Y si usted necesita oración, puede venir al frente si quiere para que lo ayudemos. Si no han nacido de nuevo, estoy solamente hablando. Si hay personas que no han nacido de nuevo, que no tienen el privilegio de ser hijos de Dios, no quisiera que nadie se quedara fuera.
Si ya es hijo de Dios, pero ha estado lejos de Dios y quiere ser restaurado, pídele a Dios restauración. Hoy es el día. Hoy es el día que nosotros tenemos que dejar el pasado. Es el día que tenemos que decir, Señor, perdona mi pasado, me arrepiento de mi pasado. Hagamos un hasta aquí con el pasado. Atrevámonos a creerle a Dios para vivir un futuro de conquistadores. Padre, yo bendigo esta iglesia. Oro, Padre, por toda esta congregación y te ruego en el nombre poderoso de Jesús, el Salvador, el que es tu Hijo unigénito, que ese poder de la salvación integral sea ministrada al espíritu de todas estas personas, desde el más grande hasta el más pequeño. Te ruego que de una manera sobrenatural, Padre, tú hagas nacer de nuevo al que no ha nacido, y al que ha nacido de nuevo pero ha caído en el sopor, lo despiertes. Que de verdad haya un despertar glorioso y que tú nos conviertas en conquistadores de verdad. Recibe esta palabra, amado mío. Síguele diciendo al Señor, heme aquí, yo necesito, porque depende mucho de tu actitud, depende mucho de tus palabras, de tu oración. Podemos hacer nosotros una parte, pero el resto lo tendrás que hacer tú. Conviértete en un conquistador. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, mi Dios, porque hemos podido recibir la instrucción necesaria para poder seguir adelante en este año bendito, Señor, que es tiempo de conquistar. Declaramos que somos conquistadores y que en tu santo y bendito nombre, mi Dios, podremos conquistar todo lo que nos propongamos. Te amamos, te bendecimos y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Amén.